Obviamente se imaginará que su experticia también corre y su experiencia diplomática, aunque no lo diga, por países europeos. Más allá de que su última obra, que se recomiendo también, igual que el libro de Alberto, es sobre Haití, un país no precisamente europeo, un país de América, de nuestro continente, y por supuesto un caso muy dramático de a dónde nos puede llevar la política internacional en términos trágicos de los últimos años y por qué no días, porque no sé si han visto los diarios, todos los días Haití nos despierta con noticias cada vez más trágicas, parecidas a las que a él tocó vivir como diplomático argentino. El libro súper recomendado. Bueno, esa sería la presentación. Un poco la orientación del panel tiene que ver, bueno, el primero que va a disertar es Alberto, después le va a seguir Pedro y finalmente Eduardo, un poco al revés de la presentación. ¿Por qué? Porque en realidad, como dije, a ellos les toca hablar sobre el presente y el futuro de la política internacional. Bueno, el futuro habrá que ver, insisto. Pero desde tres miradas distintas, esa es la lógica del panel. Alberto lo hará desde la geopolítica, van a ver que seguramente va a tener una mirada, si se quiere, realista, vamos a decirlo así, de la política internacional, siendo que el realismo es una escuela de la teoría de las relaciones internacionales muy especial, que seguramente la explicará brevemente. Desde otra perspectiva, tal vez más la diplomática, su experiencia más europea, si se quiere, pero también pasando por el tamiz la experiencia haitiana. Pedro seguramente va a tener una mirada tal vez idealista de las relaciones internacionales, parecieran dos mundos opuestos, uno más pesimista, el otro más optimista. Bueno, eso dependerá de ellos. Yo un poco me estoy adelantando. Y Eduardo enfocará desde la sociología de las religiones, como dije antes, un abordaje que, bueno, no es muy común en el mainstream de las relaciones internacionales, que tiene que ver más con cómo se construye esa realidad internacional desde el punto de vista más social, ¿no? Porque introducir el enfoque religioso es realmente muy novedoso para los realistas y para los idealistas, para los realistas que siempre nos hablan de conflictos y demás, o los idealistas que nos hablan de la paz desde el punto de vista internacional o de las organizaciones internacionales. Bueno, por supuesto, Eduardo allí va a introducir una arista no muy común en estos abordajes más estructurales, ¿no? Así que bueno, los dejo en compañía de ellos. Después yo voy a incorporar un bocadillo seguramente sobre el pasado, porque estuve indagando qué pasaba en los diarios en noviembre de 1989, ¿no? Y la verdad, después si quieren en el debate lo conversamos, van a ver un mundo totalmente distinto. Totalmente distinto. Tomen el área geográfica, tomen Estados Unidos, la que no era Unión Europea todavía en ese momento, Comunidad Económica Europea, Rusia, China, cualquiera de los protagonistas, América Latina, cualquiera de los protagonistas geográficos que tenemos hoy, y que teníamos por supuesto hace 36 años atrás, si ustedes ven las tapas de los diarios, el país, cualquiera, el país de España, no vamos a hacer publicidad en ninguno, The Guardian, la BBC, bueno, cualquiera, CNN, que estaba despertando en esa época, que se hizo muy famosa precisamente por mostrarnos en vivo en directo la caída del muro de Berlín. Bueno, van a ver un mundo diametralmente distinto, totalmente distinto. Aquellos a los que hoy les va mal, en ese momento les iba bien. Aquellos a los que les iba mal, hoy les va relativamente bien. Bueno, realmente es formidable lo que ha cambiado este mundo en 36 años, ¿no? Así que bueno, les dejo ese bocadillo nada más. Y bueno, obviamente. Yo con permiso del tuyo, y yo sí había preparado, porque no estuve presente en Alemania. Bueno. No en ánimo de contradictorio, pero en la secuencia rápida de la caída del muro y después sí puedo ir a la actualidad. Perfecto.
fue el primer país, hoy que estamos con Ucrania y Rusia, el primer país que se fue a la OTAN como país unificado. La extensión a la primera, porque antes era solo la Alemania Occidental. Después, y eso también costó. Y fue uno de los factores que influyó mucho en ese optimismo inicial. Aquel mundo era muy optimista, ¿no? Tiene que ver con lo que dice Pedro muy bien, con la cuestión alemana, porque unos meses después, muy rápido, mucho más rápido de lo que imaginábamos, Alemania se reunifica, ¿no? Después que cae el muro, en muy poco tiempo, Alemania se reunifica, una gran sorpresa, y después detona toda una serie de cuestiones que obviamente comentarán tanto Pedro como Alberto seguramente, a partir de la OTAN, la ampliación hacia el este y demás, toda esta discusión que en realidad se engancha hoy con la guerra de Ucrania, parece mentira. Bueno, Alberto, bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias Marcelo, embajador Pedro y Eduardo, por estar aquí en esta casa del té, lo conocía, muy acogedora. No sé cuánto tiempo tenemos como para regular. 20 minutos. Bueno, empiezo un poco desde lo que nos une acá esta tarde, que es un aniversario de la caída del muro de Berlín, y comienzo diciendo que el fin de los regímenes totalitaristas en la Unión Soviética y en Europa del Este, mal denominada Europa del Este, porque Polonia, la ex Checoslovaquia, Hungría, son Europa central, pero entonces se conocía como Europa del Este porque pertenecían a bloques. Como la Guerra Fría había sido un mundo de bloques geoestratégicos, quedó prácticamente así, ¿no? Pero en realidad Europa del Este es Ucrania, Bielorrusia, esos son los países de Europa del Este. O sea que el primer dato es que del totalitarismo se podía volver. Bueno, en la ciencia política, autores como Karl Lobenstein, por ejemplo, nos decían que del totalitarismo, o sea, de esas identificaciones totales entre la ideología del Estado y la sociedad, no se podía volver. Era prácticamente imposible. Sin embargo, como autores como Friedrich y Brzezinski decían, dando algunos rasgos de estos sistemas totalitarios ya a fines de la década del 50, principios del 60, la caída del muro de Berlín nos viene a decir un poco que se podía volver de los regímenes totalitarios, no hacia una reapertura, pero sí de los regímenes menos ideológicos pero autoritarios. El otro dato que me parece importante tener presente desde entonces, para ir desde afuera hacia adentro, es que hubo una gran imprevisión por parte de la sovietología, ¿no es cierto? Porque no han sido los sovietólogos los que han adelantado la ruptura de la Unión Soviética, mucho menos el desplome de la Unión Soviética, sino autores economistas, por ejemplo, como Hayek, ¿no es cierto?, el austríaco, que tiene una obra entre varias de sus obras tiene una que se llama Camino de Servidumbre, ¿no?, donde de alguna manera critica los sistemas basados en las economías indicativas, y que les resultaba imposible a esos países centralizados competir con los países occidentales. Otro autor es el disidente soviético Andrei Amalrik, por ejemplo, que ya en la década del 70 escribió una obra que se llamaba ¿Sobrevivirá la Unión Soviética? En 1984, donde ya planteaba Amalrik algunas cuestiones relativas con la posible ruptura de la Unión Soviética. También la francesa de origen georgiano, Hélène Carrère-Dancos, se refirió un poco a la posibilidad de implosiones del nacionalismo en las repúblicas del Asia Central. Hay una obra de la década del 70 desde acá, el expansionismo soviético, una traducción. Pero sobre todo creo que el más cerca estuvo fue el francés Emmanuel Todd. Recientemente Emmanuel Todd escribió una obra hace 2 años, La caída de Occidente, interesante, recomiendo. Emmanuel Todd tiene la virtud de acercarse bastante a lo que va a pasar, no al futuro, porque el futuro no existe, pero es un hombre que a los 26 años, en 1976, cuando la Unión Soviética todavía estaba fuerte, escribió una obra que se llamó La caída final, pero sobre todo el subtítulo es interesante. 26 años tenía Emmanuel Todd entonces,
el subtítulo de esta obra es Ensayo general sobre la descomposición del Imperio Soviético. Y se adelantó bastante, sobre todo trabajando con variables blandas, ¿no? Consumo de alcoholismo, enfermedades cardiológicas, posibilidades de romper la atomización de los sistemas totalitarios. Creo que es uno de los que más cerca estuvo. Por lo tanto, no era un sovietólogo. Los sovietólogos diría que no han estado cerca. Brzezinski, por ejemplo, era un sovietólogo, escribió un trabajo de gran fracaso en el año 89, ya casi cuando el partido estaba terminando, ¿no es cierto? Dice un gran libro, pero ya no anunció. Si bien antes escribió un trabajo que se llamaba La Era Tecnotrónica, hace 20 años antes, donde creo que un trabajo poco leído en Argentina, donde se acerca mucho a las cuestiones relativas con el poder de la tecnología, ¿no? Como factor de cambio en los regímenes políticos. De modo que aquí tenemos 3 o 4 temas. La caída del muro en 1989, se temía que podía haber una guerra, puesto que en Estados Unidos existía cierta idea relativa con que Moscú podía reaccionar si había cambios en su esfera de influencia. Estamos en 1989, como dijo Marcelo, hace una vida, ¿no es cierto? De modo que en Estados Unidos, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad recomendó a Brent Scowcroft, que en ese momento era asesor de seguridad nacional del presidente norteamericano, tratar con moderación porque no se sabía qué podía pasar con Moscú. Estaban los antecedentes cercanos de Alemania, Oriental, Hungría, Checoslovaquia, pero no se podía saber qué iba a pasar. De manera que la actitud de Estados Unidos fue bastante moderada e incluso sugirieron esperar hasta la cumbre de Yalta, que fue a fines de 1989, para que Gorbachev se comprometiera un poco con la situación y no tuviera una reacción militar que se pensaba que podía tener. Entonces se veía así, ¿no es cierto? Pero en realidad la Unión Soviética en 1989 hacía tiempo que no se había adelantado ni un metro siquiera en el mundo. Su última etapa de expansión fue en la década del 70, cuando Brezhnev, como lo denominaban Brezhnev el africano, se había expandido la Unión Soviética por todo el mundo, por Asia, África, América Latina, pero claro, era una expansión geopolítica sin demasiado análisis geoeconómico. Entonces esto también explica un poco esta teoría relativa con cómo los imperios a veces se expanden y por no calcular la economía terminan erosionando sus vigas de sostenimiento de los países, ¿no? De modo que hay varios temas, y como dice Marcelo, finalmente cayó el muro, no hubo reacción de la Unión Soviética, no iba a haber tampoco reacción de la Unión Soviética. Durante los años 80 la Unión Soviética tuvo un crecimiento prácticamente negativo, de manera que no había posibilidades ya de competir, ni mucho menos de practicar la doctrina Brezhnev. O sea, si había un levantamiento en algún país de la esfera, la bota militar automáticamente, como pasó en la primavera de Praga, ¿no? En la década del 60. No pasó. Los hechos casi sorprendieron sobre el carácter pacífico que tuvieron los hechos, ¿no? Y ahora, a partir de esto, en la década del 90, Estados Unidos tuvo una posición diferente. Ya con Bush padre y con Clinton, sobre todo a partir del año 93, Estados Unidos ya no tuvo esta actitud, tuvo otra actitud frente a la Unión Soviética. Pero esta moderación que yo acabo de nombrar me parece importante en relación con el hoy, porque esa moderación de Estados Unidos en relación con vamos a tratar de no acelerar los hechos porque no sabemos qué pueda pasar, indicaba un poco la pervivencia de una cultura estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cosa que no hay hoy en el mundo. Este es un primer dato que me interesa recalcar en relación a aquellos años y a lo que pasó hoy. Entonces había cultura estratégica. La Unión Soviética y Estados Unidos estaban enfrentados de una manera como dos escorpiones, ¿no es cierto? Pero en determinadas áreas se cuidaban de no ir más allá de lo recomendable. Por ejemplo, en el segmento nuclear.
Hoy tenemos una cierta incertidumbre en el segmento nuclear. Escuchen lo que anda diciendo el presidente norteamericano estos días sobre retomar las explosiones de las detonaciones para probar nuevos armamentos, etc. O sea, había cultura nuclear. Cuando la Unión Soviética y Estados Unidos vieron que podían poner en crisis el equilibrio del poder, que irónicamente se denominaba mata, loco, ¿no es cierto?, mutua destrucción asegurada, ahí se pusieron de acuerdo y llegaron a los acuerdos de desarme en la década del 70. O sea, la cultura estratégica es importante que exista, porque si no, no se sabe qué puede pasar, porque esa cultura estratégica nuclear, sobre todo, se basaba en que yo no te ataco porque me suicido. Hoy en día uno no sabe si realmente el primero puede atacar nuclearmente, el otro puede absorber o no responder realmente. Estamos en una situación completamente incierta. Hay desajustes en el segmento atómico. No sabemos si realmente existe un equilibrio del poder. Digo el segmento nuclear porque es el que depende de nuestra supervivencia, ¿no es cierto? Esa cultura estratégica yo diría que se ha resentido hoy y en gran medida explica lo que está pasando hoy en Europa del Este, en Ucrania, lo que viene pasando. Porque si hubiera existido cultura estratégica, esta guerra no hubiera tenido lugar, ¿no es cierto? La cantidad de muertos que hay de los dos lados, no se sabe con exactitud, a veces dan cifras realmente colosales de 1,5 millones de muertos, más heridos, destrucción de Ucrania, casi de un estado fallido actualmente. No hubiera ocurrido. O sea, desde mi punto de vista era una guerra innecesaria, más allá de que quizás detrás de esta guerra entonces, en la década del 90, yo asocio el comienzo de esta guerra en Ucrania con la década del 90, no con ahora. Ahora voy a explicar por qué. Lo cierto es que entonces teníamos cierta cultura estratégica, una Unión Soviética que ya no podía competir y marchaba prácticamente a lo inesperado. La Rusia es protagonista de todo el siglo XX. Comenzó el siglo XX con una guerra con Japón en 1905, en la que fue derrotada, y terminó con el desplome de un nuevo país que fue la Unión Soviética. Y su estado continuador, no sucesor, continuador, fue la Federación Rusa, es la Federación Rusa. Bueno, entonces digo algo también que para ampliar un poco, comparar lo que pasaba entonces y hoy. Había una predominancia, había múltiples imágenes o hipótesis sobre el porvenir del mundo, ¿no? Teníamos imágenes pesimistas, imágenes optimistas, pero había un equilibrio. Hoy, en relación a hace más de 3 décadas, prácticamente no hay hipótesis optimistas en el mundo, ¿no? Y peor aún, porque nos hablan acerca de la solución que podría traernos la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, pero no existe actualmente ningún sistema filosófico, ningún sistema de ideas que nos diga que realmente el futuro, entendido por futuro los próximos 5 o 6 lustros, nos va a traer soluciones a los problemas de la humanidad. Esto es importante tenerlo presente en relación a esa gran pregunta que se hacía Immanuel Kant. Kant se preguntaba, ¿la humanidad está mejor, está evolucionando, está estacionada o está involucionando? Parece que esa pregunta de Kant es atemporal, lo podemos hacer entonces, hoy, dentro de 20 años, etc. Bueno, en la década de 1990 se pensaba que el mundo podía marchar hacia una predominancia de grandes principios del derecho internacional público. Entonces había misiones onusianas por todo el mundo, parecía que la ONU imponía ese modelo multilateral, había ideas relativas con la aldea global. Yo recuerdo que en la década por aquellos años, quien no hablaba del mundo en clave de bloques geoeconómicos prácticamente era un desinformado. Todo el mundo hablaba de la marcha del mundo hacia bloques comerciales, incluso había autores como Richard Rosenkrantz que hablaba del estado comercial y hasta el estado virtual. O sea, era imposible hablar en una charla y no decir que el mundo marchaba hacia bloques geocomerciales. Hoy no se habla mucho de esto, o sea, más bien podemos llegar a hablar de bloques geotecnológicos o un mundo tecnopolar, pero ya no un mundo basado en bloques
geoeconómicos, si bien debo decir que en el mundo de hoy no existe un orden internacional, es decir, un orden basado en pactos fomentados y respetados por aquellos que cuentan en política internacional, me refiero a aquellos que tienen capacidades, como Estados Unidos, China, Rusia, India, tal vez Brasil, Turquía, o sea, actores del Asia que están surgiendo. Uno revisa, por ejemplo, lo último en materia de crecimiento económico, y de las 10 economías hay por lo menos 7 que son asiáticas. Esto nos quiere decir que el mundo está ocurriendo en Asia, no está ocurriendo demasiado en la cuenca del Mediterráneo, en la del Atlántico, ¿no? Los grandes movimientos, el gran juego tiene lugar en otro lugar. Esto es importante tenerlo presente porque el mundo finalmente es un grabado que se ha cerrado y ya no hay en ese grabado posibilidades de practicar un unipolarismo. El momento unipolar quedó en la década del 90, algo durante la lucha contra el terrorismo transnacional, durante la primera década de este siglo, pero ya es impensable que Estados Unidos pueda imponer soluciones a nivel global, puesto que, como dicen ahí, hay múltiples temas, ¿no es cierto? La agenda de seguridad tiene por lo menos una docena de temas, ¿no es cierto? De manera que todo ese mundo de la década del 90, que era un mundo en clave optimista y que parecía responder positivamente a la pregunta de Kant, se fue difuminando, y se fue difuminando como consecuencia de que comenzaron a ocurrir hechos como de costumbre, como dice Stanley Hoffman, ¿no? Un mundo como de costumbre. Comenzaron de nuevo a verse cuestiones relativas con la competencia interestatal, el poder, los recursos, los gastos militares, el interés nacional primero, la incertidumbre de las intenciones. Este es otro tema que yo siempre lo destaco. Nunca sabemos qué quieren los estados, qué quiere Rusia en Ucrania realmente, qué quiere Europa en relación con Ucrania, qué quiere China en relación con el orden mundial. A veces es muy difícil saber cuáles son las intenciones de los estados, pero es un dato que alimenta dentro de la escuela realista. La escuela realista se pregunta siempre cuestiones sobre el poder, ¿no es cierto?, sobre las capacidades, la rivalidad de los estados. Dentro de esta escuela la incertidumbre de las intenciones es un tema, me parece, importante. Nunca sabemos qué quieren los estados. Esto lleva a que los estados siempre, como basado en esta incertidumbre de las intenciones, gasten en armamentos, ¿no?, para estar preparados. La concepción del matafuego en los edificios, ¿no es cierto? Uno no piensa que nunca va a usar el matafuego, pero si un día se incendió el edificio, mejor que el matafuego esté cargado y que esté vigente, ¿no es cierto? Porque sería terrible que haya fuego y no funcione el matafuego. Bueno, esa idea, si la trasladamos un poco a los países que cuentan, es la que alimenta la rivalidad, ¿no es cierto? Nos llevamos bien, pero podemos estar mal. Es importante tener presente esto, ¿no? Porque el mundo cambia, la naturaleza de la guerra cambia, la geopolítica cambia. Y la geopolítica, 2 minutos, ¿cómo hago para meter todos 2 minutos? Bueno, mi idea es esta. La geopolítica se pensó que se fue con la Guerra Fría. Y vino un régimen que prácticamente pareció empujar más la geopolítica. La geopolítica es una disciplina protohistórica, pero desde el punto de vista de la teoría surge hace un poco más de 100 años e implica intereses políticos proyectados sobre territorios, con fines relativos con el aumentar el poder nacional. Eso es geopolítica, no otra cosa. No quiere decir que esté mal cuando se habla de geopolítica del clima. Yo no comparto esa idea, porque geopolítica es relación entre la tierra y la política. Bueno, pareció que en la década ya con esto de terminar, en la década del 90 la geopolítica se marchó, porque era una disciplina que se la identificaba con problemas. La geopolítica nació, tuvo un parto difícil, porque nació en un mundo lleno de ismos, nacionalismos, militarismos, etcétera, hace más de 100 años, y después el tamiz de la Alemania nacionalsocialista la convirtió en una disciplina suelo racial prácticamente. A partir de la Segunda Guerra Mundial fue un vocablo maldito. En Occidente prácticamente era un vocablo maldito. Recién en la década del 70, Kissinger la trae, empieza a hablar de geopolítica, pero la geopolítica con la globalización intentó ser
digamos, absorbida, y en la década del 90 se intentaba que la geopolítica sirva para describir todo, una geopolítica a la carta, todo era geopolítica. Pero si todo es geopolítica, nada que puede ser geopolítica. Ahora, fíjense ustedes que si la geopolítica realmente se marchó, porque muchos autores, autorizados autores, dicen que a partir de la ocupación o anexión de Rusia, de Crimea a Rusia en el 2014, volvió la geopolítica. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa idea, porque para mí la geopolítica no solamente no volvió, sino que estuvo presente desde que terminó la Guerra Fría, solamente que tuvo disfraces distintos. La globalización fue geopolítica por otros medios, para utilizar un poco, parafrasear a Clausewitz. La década del 90 termina con la ampliación de la OTAN, que es un hecho eminentemente geopolítico y tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy en Ucrania. El ataque a las Torres Gemelas, entre otros blancos, por parte del terrorismo transnacional fue un hecho geopolítico porque el terrorismo salió de su ámbito tradicional de accionar, que era norte de África, Medio Oriente, Golfo Pérsico, y pasó a golpear en el mundo y al territorio más protegido del planeta, Estados Unidos, con medios convencionales, aviones comerciales. De modo que la geopolítica para mí nunca se fue. Yo tengo una concepción, una hipótesis relativa con que el siglo XX se puede explicar desde las compuertas geopolíticas, es decir, hechos esencialmente políticos territoriales que son previas de grandes acontecimientos territoriales. En estos términos yo me pregunto si con la cantidad de hechos geopolíticos que tenemos en estos 25 años del siglo XXI, que no puedo dedicarme a todos por una cuestión de tiempo, dije 2 o 3 solamente, no será un ciclo de geopolítica total, de nuevo, parafraseando a Raymond Aron, ¿no? Que hablaba de un ciclo de guerra total. Yo me pregunto si el siglo XXI no va a ser otro siglo de geopolítica total, entendiendo por geopolítica total, hechos de naturaleza política territorial que están siendo previas de grandes acontecimientos. Porque los escenarios que tenemos, y con esto termino, son bastante preocupantes. Por ejemplo, se considera que para el 2040, que está cerca del 2040, desafortunadamente para los que somos grandes, el 2040 está cerca. Bueno, las hipótesis de trabajo se basan en que para el 2040 todos los problemas que tenemos hoy van a alcanzar un límite de sobrecalentamiento, ¿no? Como un motor de auto que explota. Bueno, en el 40, si no se alcanzan soluciones, explotarían varios de los problemas, ¿no? Entonces, varios de esos problemas, para mí la guerra de Ucrania tiene una génesis netamente geopolítica, podrían derivar en acontecimientos pesadilleros. Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, como repito, no voy a poder decir, voy a historiar brevemente porque yo estaba presente, no en Berlín, pero sí en Hamburgo, cuando cayó el muro. Primer destino, luego estuve en Alemania otra vez en Bonn, la embajada estaba en Bonn, y fue de las últimas embajadas en ponerse a Berlín. Carrera de inspección del 83, cuando egresé de ISEN, el Instituto de Formación de la Cancillería, y en el 86 me ofrecen ir a Alemania, que por supuesto es la de mi padre, y hoy recién, pero entonces todavía no la de mi esposa. Yo soy alemán por parte de padre, mi esposa por los dos. Y yo estaba 12 años en Alemania, yo 9, así que bastante tiempo. Y además vengo de Alemania hasta hace 2 semanas, tuve 2 semanas y media. Primero en Frankfurt para presentar el libro, en esta feria del libro, que es la más grande del mundo. Y después leía la prensa, obviamente, que lo que pasa ahora, tenemos amigos en Alemania, sé que más o menos los problemas, que no son los temores solamente vinculados a Ucrania y Rusia, en el caso alemán. Bueno, viajar en tren o en auto, he ido un par de veces también a Hamburgo, hay que atravesar casi buena parte del territorio de Alemania Oriental, porque Berlín está muy lejos. Entonces he recorrido varias veces, he cruzado el Checkpoint Charlie de las películas varias veces. Son muy interesantes los museos. Obviamente cuando uno cruzaba Berlín en esa época, y después lo que hice en los 90, cruzar otros estados federados de la ex Alemania Oriental, la diferencia de desarrollo era abismal. La parte de Ciudad Gris, sabía que me estaban siguiendo, también cuando cruzaba Alemania me seguían.
Bueno, las cosas del marxismo-leninismo. Eran visibles las enormes diferencias de desarrollo en los berlines y en las Alemania. Pero nunca pensé que haber fallecido de la combatido en la Segunda Guerra hace muchos años, en el año 78, pero mi suegro, diplomático alemán, padre de mi esposa, hemos hablado mucho, él tampoco soñó nunca que el año 89 iba a caer el muro. Creo que la gran mayoría de los alemanes. Por supuesto, lo que fue decisivo no tuvo que ver tanto con Alemania, sino con la Unión Soviética, con el señor Mikhail Gorbachev, con su pretendida transparencia, la Schnoss, con la perestroika, que era la estructuración, los cambios que quería hacer, que me parece, entonces, creo para una charla aparte, pero creo que se quedó a mitad de camino, no pudo hacerlo, o fue superado por los acontecimientos. Pero estoy convencido que la presidencia de Gorbachev fue decisiva, por ejemplo, en Alemania, cuando Gorbachev estuvo de visita en Cuba, donde yo estuve destinado 3 años, parece que es mi primer libro, visitó, por supuesto, un cuarto que yo llegué a La Habana, estuve del 2006 al 2009. Tanto el gobernante alemán oriental como Fidel Castro no querían saber nada, ni con perestroika, ni con Berlín, ni nada, todo casi igual. Y Gorbachev decía no. En 1990 prácticamente la Unión Soviética se une encontré por ahí. No es que todo el mundo puede tener un lado, el lado hay que esperar los 7 u 8 años más o menos, y todo tipo de bienes. Eran 275 millones de personas en la Unión Soviética. Y no se trataba solo de libertad, la opresión, de la libertad de expresión. Se trataba de que la economía centralmente planificada no servía. Como escribo bastante en ese libro, no siguió y no sigue en Cuba. La diferencia es que Corea del Norte sigue, Cuba sigue. Los chinos y los vietnamitas se dieron cuenta, sigue la rigidez política, pero la economía capitalista, no va la economía centralmente planificada. Y Moscú quería desentenderse de la Cuba no solo a Cuba, a todos los países de Europa Oriental, esto no quería. Pero ¿qué pasaba especialmente con Alemania? Que creo que no pasaba ni en Polonia, ni en Rumania, ni en Hungría. Los dos Berlines, en Alemania Oriental, no sé, en Alemania Occidental ya había televisión de cable, en el 89. Pero en la Oriental, la televisión de aire de Alemania es como acá, mucho antes de llegar al mar. Obviamente, era el único país, y la única ciudad, creo, de esa época, que escuchaba la radio de televisión del otro lado. Entonces, el sistema actual, cambiémoslo por eso. Ahí se desarrolla con especial fuerza. Aparece el nuevo foro, con intelectuales. Va Gorbachev a Berlín, también va a La Habana, no se quiere desentender, pero todo se va. Honecker, por supuesto, en el oriental no quería saber nada con eso porque acababa un régimen de privilegios. ¿Qué pasa? En principio Gorbachev, como digo, esto es el tema de otra charla, pero no quería destruir el Estado alemán, casi seguramente no quería destruir el Estado soviético, lo quería reformar, pero no salió bien. Las manifestaciones en Alemania crecieron mucho, se daban cosas que no se daban en otros países y menos en una isla del Caribe. En el verano del 89, nuestro invierno, Hungría elimina la frontera con Austria. A partir de Checoslovaquia los alemanes pueden ir y pasar de Austria ya a Occidente. Llegaron a Baviera, al sur de Alemania, por Checoslovaquia y Hungría, pasaban perfectamente. Los disidentes se organizan con fuerza. Y una cosa, yo me encargaba del tema Alemania cuando comienza el gobierno de Macri en la Cancillería. Empezamos a recibir todos los países, los volantes que no habían venido en el gobierno anterior, cancilleres y presidentes de Europa Occidental. Y estaba mucho en contacto. Y me acuerdo del embajador de Polonia en ese momento, año 2014, 15 y 16, perdón. Me recordaba lo que yo no recordaba. Polonia tuvo un gobierno no comunista semanas antes, o sea, la caída del muro no fue lo primero de Estado, fue Polonia, con Mazowieckis, primer ministro, con elecciones libres, fue creo que agosto del 89, pero claro, la gente habla de Alemania, caída del muro, pero el primer país fue Polonia, después sí, lo de Lech Wałęsa o Walesa perdió, el sindicato Solidaridad, etc.
En noviembre del 89, el 9, porque el domingo se celebra la caída del muro, el domingo pasado, el Consejo promulgó el Consejo de Ministros de Alemania estaba una decisión ambigua que ya no va a la presión, ¿no?, del nuevo foro de todo que estaba en agosto. Recordarán la masacre de Tiananmen en China. Ahí se vio que el comunismo cuando quiere reprimir a la bestia. Todo eso en una Alemania ya oriental en ebullición fue influyente. La población en masa con esta decisión ambigua del Consejo de Ministros va oriental al muro, y un guardia de apellido llega, ¿no?, alemán, ha dado una orden: abran la barrera, o sea, dejen pasar. Bueno, 9 de noviembre a la noche. Solo seguíamos todo eso en el diario. Lo que le estoy contando lo metería al día siguiente, pero ya ahora supongo que en Hamburgo estaba durmiendo, pero lo seguíamos atentamente. En la hora de la barrera, después, cuando pasan todos los que quieren, empezaban a llegar a Hamburgo y a todas las ciudades alemanas. El Estado alemán occidental le daba a todos los que cruzaban 150 marcos, que serían un poco más de 200 euros. La ropa era, primero venías estacionado autos Lada, chiquitos, y el motor de los tipos, no me acuerdo cómo se llamaba, el auto alemán, con jeans muy especial. La ropa típica tal no podían creer lo que venían en Hamburgo y en las demás ciudades, no hablemos de Berlín. Hamburgo está a unos 280 kilómetros, no hace falta el tanto. ¿A quién le toca enfrentar esto? Para acercarnos por ahí más rápido a este momento. A Helmut Kohl, canciller federal alemán, es el partido que sigue gobernando, que más ha gobernado Alemania desde la Segunda Guerra. Primero Adenauer, después viene Kissinger, después viene Gerhard, después viene la Gran Coalición y después Kohl, 82 al resto. Después todo este barullo a Kohl costó una enormidad de dinero y un impuesto especial bastante alto para todos los alemanes para que fuera a lo que fue la reunificación, digamos, no solo política, sino industrial, porque el brazo era tremendo. Un año después de la caída del muro, se firma un acuerdo cuatro aliados, unos cuatro que ocupaban Alemania, más las dos Alemanias. Se disuelve la RDA, hay una sola República Federal. Y una de las cosas que fue motivo de discusión, como toda la reunificación, pero esto especialmente para seguir en el tema nuestro, fue justamente que ahora no era solamente Alemania, la federal, que era las 3/4 partes de Alemania la que quedaba con la OTAN, sino la Alemania reunificada, es decir, todo el país. Por eso siempre sostengo que, de hecho, esto no empieza lo de la guerra de ahora, en el 2014, el primer país que se extiende es la OTAN, porque Alemania entera está en la OTAN, y eso fue motivo de discusión. Los dos que más se oponían eran, bueno, obviamente siempre, sobre todo si tiene que ver con Rusia, perjudicar a Rusia ante el Reino Unido, que siempre, Margaret Thatcher estaba gobernando el Reino Unido, se pueden imaginar, se la pudo convencer. Kohl no estaba solo para convencerla, estaba el presidente Bush, padre de Estados Unidos, y por supuesto Gorbachev venía dado porque lo que quería. Se queda, por ejemplo, que el 21 de diciembre del 94 se iban a retirar las fuerzas rusas. Eso era muy brevemente lo que era la secuencia de la caída del muro. Después, bueno, por lo que yo he visto ahora, he estado estas 3 semanas, hace un mes en Alemania, por la prensa, por amigos que uno le pregunta alemanes, la prensa obviamente también, hay alguna preocupación respecto de la guerra, pero no está tan cerca de la decisión, porque el asunto es muy complejo, no es solo el geográfico. Hay otros problemas que preocupan a Alemania, las familias, la gente que conocemos tiene familias, los grandes. Es algo de orden interno, que es el ingreso de enorme cantidad de asilados. La que abrió la puerta, con perdón un poco académico a los grupos, fue Angela Merkel, que entró más de 1 millón de sirios. Es decir, no sirios solamente. Pero yo tuve que ir la primera semana que llegué 3 días a la gente del hotel, a la gente de vuelta. Suelo contar esto, tomé más o menos 10 taxis en esos días. Uno era el chofer de Madrid, los otros 9 de donde era Persia, o Irán, Afganistán, Uruguay, todos los Uruguay. 9 eran extranjeros, no eran todos iguales.
Eso es el temor y ese es uno de los motivos fundamentales del ascenso de este partido de ultraderecha que yo, conociendo algo del racismo, no diría neonazi, se generaliza mucho en todo el mundo. Todo el que tiene un tufillo así, digamos, no veo tanto antisemitismo en la AfD es alternativo y todo eso, ¿no? En los tiempos alemanes. Sí, terminar la guerra actual, yo creo que Alemania quiere. No digo hacerse amigo de Putin, pero no está de acuerdo con continuar la guerra. Ese siempre ha sido el gran temor de Gran Bretaña, que Alemania se una. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, lo primero que querían los gobernantes ingleses era que Hitler atacaba la Unión Soviética. Lo hizo después, pero primero hubo un pacto, es decir, hubo, y en estos años, de los últimos 20 años también, un entendimiento de Rusia con Alemania, por ejemplo, algo muy doméstico, el precio del gas en Alemania se fue a la nube. ¿Por qué? Porque se acabó el gas ruso. No se acabó, pero deja de exportarse el gas ruso y de comprar gas de otro lado, que era mucho más caro. Es decir, no es que haya temor por la guerra tanto que podría ocurrir, sino en el caso alemán, habría que ver seguramente, yo también estuve. Después, bueno, mandaron a Finlandia, eso sí que es un cambio climático, pasé de 35 grados a 20 bajo cero. Pero además de eso, Finlandia siempre, según la guerra que antes, la época de los Ares y Rusia, ahí. Y al tener, no teníamos embajada en el país báltico, pero sí tienen Caballería en los países bálticos. Entonces, debemos sacarlo y ser los tres bálticos. Ir a Estonia es como ir a Colombia. Nosotros dos en auto un país en el que se nota un especial rechazo. El padre de Rusia no es solo Stalin, primero son los Ares, es Lituania. En ese momento yo había contado justamente con las autoridades de la Cancillería de Lituania que venía de Cuba, cambió la cara la funcionaria que reunió conmigo, que era su secretaria. Nosotros no tenemos ni queremos tener nada que ver con el ejército. Sí. Años después hay relaciones de Lituania, La Habana, ahora cosa mal, pero más que Estonia y Lituania siempre una cosa así muy dura. A 2 cuadras del museo de Lituania sobre todo el nazismo, lo que fue también el estalinismo para ese país. Eso más o menos, pero no sé, igual llevando el debate, por ahí yo puedo meter así. Súper ajustado el tiempo. Sí, pues la idea era, como fui testigo. Gracias. Bueno, y terminamos con Eduardo. Bueno, escuchando los aportes importantísimos de Alberto y Pedro, me vienen a la mente los procesos de fundamentalismo que van a surgir con la caída del muro. Tengo en cuenta lo que dijo Alberto, más que nada, que en los 90 o posteriores era un mundo previsible. Hoy no tenemos un mundo tan previsible. Como que hoy se habla de era nuclear, no es tan... La geopolítica, yo creo, como Alberto, estuvo siempre y está, pero la previsión que hubo en los 90 no lo veo hoy en día. Como tampoco los liderazgos que hubo en ese momento con la caída del muro de Berlín. Como dijo Pedro, hay un proceso anterior a la caída del muro de Berlín, que es la caída del comunismo en Polonia. Y ahí no podemos dejar de tener en cuenta que tanto en la caída del comunismo en Polonia como la caída del muro de Berlín hubo agentes geopolíticos muy importantes que venían aunque no lo parezca, de la cuestión religiosa. Uno de ellos era Karol Wojtyła, que después se transforma en Juan Pablo II, y que uno de los fundamentos de su papado fue volver al catolicismo a Polonia. No está documentado, quizás sí, hubo varios encuentros entre Wojtyła y el que en ese momento era presidente de los Estados Unidos,
también cristiano, no católico, pero muy creyente, que era Ronald Reagan. Estados Unidos y el Vaticano reanudaron en ese momento grandes conversaciones. Reagan, si no la memoria no es falsa, visitó el Vaticano cuando ningún presidente había estado, ¿no?, presente. Y el otro acontecimiento importante fue Gorbachov y el ascenso de la Iglesia Ortodoxa rusa. Fue muy importante el avance del cristianismo ortodoxo ruso en la caída de lo que fue el Imperio Soviético. Es decir, no fueron solo vacíos ideológicos que había, sino que Rusia quería volver a ser Rusia, y uno de los patrimonios más importantes de Rusia en ese momento era la ortodoxia cristiana, que hoy representaba en ese momento el patriarca Kirill. Fíjense en el cambio que hubo, que de la Unión Soviética, que era un estado ateo, se pasó hoy a la Federación Rusa, que se proclama la religión cristiana ortodoxa oriental y se asiste a todas las ceremonias litúrgicas cristianas ortodoxas. Nada menos que un premier como Vladimir Putin es un confeso cristiano ortodoxo, y todo lo que es el Estado Mayor ruso hoy está consustanciado con algo que viene desde las raíces de Rusia. No viene desde la Unión Soviética, sino mucho antes, ¿no?, antes de los Ares quizás. Entonces, esto es muy importante, el papel de las religiones. En el caso de Polonia, el catolicismo polaco, Lech Walesa, que nombró muy bien Pedro, era muy católico y fue el líder más importante de Solidarność, el sindicato de Solidaridad, y fue el que prácticamente hizo caer el gobierno de Jaruzelski en Polonia, ¿no? Es decir, la caída estrepitosa, nadie esperaba que Polonia iba a caer. Y por otro lado, posteriormente, la caída del muro y el ascenso de la perestroika en lo económico y la apertura política con el glasnost. Ahora, como bien dijo Pedro, lo escuchaba, hoy a los alemanes les preocupa la inmigración que viene de África o de otros países, pero no solo una preocupación de Alemania. Yo estoy leyendo que muchos países de Europa están preocupados por esta cuestión, por el asunto no que van una inmigración desmedida, sino que desde hace rato hay un proceso que algunos autores llaman de islamización de Europa. Es decir, es muy despacito, quizás no se da cuenta, pero hay sectores radicales islámicos que son dormidos, pero que van a aparecer en algún momento en algunos países de Europa. El atentado en Francia de Charlie Hebdo y Bataclan, que fue hace unos años atrás, a través de fundamentalistas islámicos radicales, islamistas, que son varios grupos. El más conocido fue Al-Qaeda por el 11 de septiembre, después estuvo el Estado Islámico, ISIS, pero existen un montón de grupos. Boko Haram en Nigeria, que está haciendo una masacre de cristianos actualmente. Es decir, la mayoría del Islam proclama la convivencia, pero los sectores radicales están tomando la agenda. Es decir, ¿cómo van a controlar eso en los propios países islámicos? Es muy difícil de saber. Ahora, Europa va a tener que controlar eso en algún momento, si bien algunos analistas dicen que ya es demasiado tarde. En el sentido que hay procesos de radicalización muy fuerte. Hablamos de partidos de extrema derecha, pero no se habla mucho de estos movimientos radicales anti-europeos de raíz islamista muy profundos, que son muy fuertes. La llama islamigia, la cuestión, una vez un autor que ahora no me acuerdo, decía que las guerras de religión son más peligrosas que las guerras políticas, porque está el elemento de la fe, de lo metafísico, y no olvidemos que el Islam, en su sector más radical, no el que se conoce en la convivencia diaria, proclama la yihad, es decir, la guerra santa. Por lo tanto,
la conversión de los infieles o su muerte. Entonces, esta cuestión de los grupos más radicalizados que existen en Europa hoy, que están presentes en Nigeria, en Somalia, que han volteado gobiernos árabes laicos, como el de Siria. Yo creo que es muy importante el elemento religioso. El elemento religioso viene o se convive en un mundo de pacificación, eso es el gran ecumenismo que inauguró en su momento el propio Wojtyla y el Vaticano II, o vamos a guerras que no son nucleares, ¿no? De donde participa este elemento del terrorismo que se llama transnacional, que no se sabe a veces qué matriz puede tener, pero evidentemente por los últimos hechos que hubo, de Charlie Hebdo, Bataclan, los famosos lobos solitarios que de vez en cuando aparecen, hay un elemento de radicalización donde la religión es utilizada como elemento de guerra. Otro elemento geopolítico, es decir, yo no creo que nos escapa de lo geopolítico, de esto concuerdo totalmente con Alberto, es un hecho geopolítico. De hecho, países musulmanes como Arabia Saudita, Omán, Bahrein, les preocupa tremendamente este asunto de los radicales extremistas, más conocidos como terroristas, ¿no? Que no obedecen a un Estado determinado, sino que actúan autónomamente, que tienen varias cabezas, no solo una cabeza, no era Bin Laden solamente. Entonces es un tema muy, muy difícil, que abona la teoría que tiene en cierta manera Alberto, que es un mundo más difícil este. Quizás en 90 había actores que se podían entender. Hoy el problema trasciende a Rusia y a Ucrania. No olvidemos que también los radicales islamistas atacaron Moscú en su momento. Y Putin tiene una gran frase que dice: quien quiera venir a vivir a Rusia va a tener que obtener los valores y respetar los valores de Rusia. Le hacen, no vamos a hacer Europa, que la están colonizando de otra forma. Acá si viene la inmigración se va a tener que atener a los valores que tenemos nosotros. Cosa que lamentablemente Europa no hizo. Es decir, lo que está pasando en Alemania pasa en Italia, en España. Yo hace poco estuve en España, había una marcha islamista tremenda en Barcelona que yo dije, ¿esto es Qatar o es la Cataluña? Y era Barcelona, ¿no? Entonces era una marcha islamista, ¿no? Con banderas así de islámicas radicalizadas, ¿no? Banderas tipo de ISIS y compañía. Entonces, yo creo que vivimos un mundo más inseguro, donde las religiones pueden actuar como abonos de paz, pero por otro lado tienen que frenar dentro de sus... A veces estos grupos que evidentemente van a ser un desafío para la paz también. ¿No es cierto? Es decir, igual hay que tomen el control de algún país también, teniendo en cuenta la cuestión nuclear y otras cuestiones. El mundo que vivimos creo que va a ser un mundo más inseguro, como dice Alberto, más imprevisible. Quizás lo que haya que revalorizar es los grandes autores de la geopolítica. Nombró a Kissinger. Kissinger en un momento, que para mí es un gran autor, no solo autor, actor de la geopolítica internacional, propone esta alianza de paz para frenar estos grupos más radicalizados que puede haber, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Y frenar la cuestión probélica a través de entendimientos. No olvidemos que si no hay grandes entendimientos, no hay cuestiones de salida. No solo en su momento fueron Rabin y Arafat, sino también tiene que varias Alaskas tiene que haber, decían, el encuentro de Trump con Putin, y varias Noruegas, ¿no? Es decir, el único camino que resta es la paz, porque si no, no hay cuestiones visibles de entendimiento. Coincido con los disertantes que geopolítica es la cuestión, y por otro lado, lo que hoy en la agenda europea preocupa no es la guerra de Ucrania y Rusia, ni siquiera Rusia es un problema para Europa.
decir, los europeos no hablan de Rusia mal. Hoy a muchos legisladores, incluso de la Unión Europea, le está preocupando este asunto de inmigraciones, no por gente que venga a trabajar honestamente, sino de grupos que pueden adueñarse de un espacio que es ilegal, ¿no? Y bueno, estaba diciendo que en la isla de Cerdeña, que es territorio italiano, hubo varios crímenes recientes protagonizados por estos grupos, ¿no? Inmigrantes africanos de islamistas, en Cerdeña, no era en Estados Unidos. Entonces, estaban aumentando la violencia a nivel que Europa tiene que prestar atención para adentro. Ya no es el problema de Rusia y Ucrania, lo tienen adentro el problema. Nada más. Bueno, empezamos las preguntas. Bueno, agradecido por los representantes. El gráfico me ha nutrido muchas cuestiones que a veces uno en el devenir y en una lectura que a veces uno se acostumbra, lo olvida. Pero la pregunta que le quiero hacer al doctor Eygen, o Alberto, a quien esté dispuesto, son dos. La primera es, en alguna oportunidad, el presidente Putin dijo, como una cuestión disuasiva a los Estados Unidos, nosotros, de ser necesario, vamos a hacer valer, y acá viene el tema que yo realmente lo conozco, el acuerdo o las cláusulas que indiquen la planificación, la vuelta de Alemania Oriental para Rusia. Si esto es así, si esto existe, si hubo un antecedente jurídico en el cual se pactó por parte de la URSS de que si determinadas condiciones no se daban, volvía a la influencia de la URSS esa parte de Alemania. Y la segunda pregunta que me desconcierta es ¿cuál es la causa eficiente? Porque hay muchas, pero ¿cuál es la causa eficiente de enemistad de Polonia hacia Rusia? Si eso se dio, honestamente no lo desconozco. Por lo que yo quiero recordar con el acuerdo que mencioné, el acuerdo 4+2, cuando se reunifica Alemania, no he leído, debería quizás volverlo a leer, la posibilidad de que se dé eso, si algo pasa, que no es lo que está previsto en este convenio, realmente no escuché eso, pero yo no creo que Putin quiera la guerra contra Europa. Yo creo que los europeos tienen miedo. Acuerdos preexistentes. Claro, honestamente, no he escuchado eso, puede ser, y lo que recuerdo del 4+2 es se terminó la división. Bueno, pero en esa sintonía. no lo veo fácil rehacerlo. Pero siempre hay una causa bélica suficiente. En esa sintonía es lo que dijo recientemente Putin cuando si ustedes se vuelven de una manera consistente, declararemos al ACA. Es decir, eso me da la sensación que hay hechos ahí fundantes que no quedan claros. Pero ¿cuál es la causa de enemistad de Putin? Alemania tiene, un gran problema desde el año 45. Yo, por razones también personales, no voy a detallar ahora, pero soy muy enfático de rechazar en absoluto lo que se conoce como la culpa colectiva alemana del Holocausto. La culpa colectiva del Holocausto es de los criminales de guerra, no es de 82 millones de veces. Sí, mucha gente cree la culpa colectiva. Entonces, ¿qué pasa desde el 45? A veces digo que Alemania, a la vez, no me quiero ir mucho del tema, es Atenas y Esparta. Atenas porque la filosofía, la música, los filósofos, los poetas, Schiller, Goethe. Esparta es Prusia. O sea, y la RDA cuando existió era, aparte que Prusia era, digamos, ultraderecha, Federico el Grande, pero el espíritu prusiano campeaba en la RDA. No sé si tenés la misma opinión. Sabía que la RDA era comunista y Federico el Grande era un rey, pero el espíritu prusiano, eso es muy difícil desde el 45 porque tienen, en términos quizá poco académicos los alemanes, tienen el sí fácil para todo lo que les pidan, por lo que hicimos del 33 al 45. Entonces, recibir asilados,
Y es muy difícil que hoy por hoy, aunque va a ser, de acuerdo con la última reforma presupuestaria, quizás la primera, no nuclear, no puede ser nuclear Alemania, pero sí la primera potencia militar, sacando de lado las armas nucleares, que incluso lideraría si hubiera un enfrentamiento con Rusia, que no creo que haya. Pero es muy difícil, ¿por qué? No solo porque hace tiempo que no tiene servicio militar, que también se podía, digamos, compensar con el servicio social, por el extremo del exacerbado pacifismo de su pueblo alemán. En Alemania no se puede y prácticamente no se canta el himno. Y hay una estrofa del himno que cuando se canta se cambió, que es Alemania, Alemania sobre todo, ¿no? Deutschland, Deutschland, über alles. La bandera no flamea como los que han ido a Estados Unidos ven flamear la bandera americana en todo el país, en muchas casas. No van a ver nada. Todo lo que sea exacerbar el nacionalismo y la Constitución alemana prohíbe expresamente, que ellos llaman ley fundamental de 49, cuando se crean las dos Alemanias, prohíbe expresamente por la guerra y por lo que pasó la recreación o la creación de partidos políticos totalitarios. No solo neonazis, tampoco comunistas, no está permitido. No olvidemos de Hannah Arendt, no solamente de un lado, el totalitarismo no es una opción. A veces algunos se olvidan. Ninguno de los dos, ni comunismo, ni el AfD. Hay un organismo del Estado alemán muy importante que es la Oficina Federal de Protección de la Constitución, que es la que sigue, tiene un aparato de inteligencia, la que sigue los mítines, lo que debía haber hecho en los 30 para que no surgiera la República de Weimar, no tenía eso. No permite, y ya hubo operaciones a los tribunales. El AfD no solo sigue, se creó hace 20 años, no sigue existiendo, sino que hoy en día, señor, es el segundo partido de Alemania. Hay un tufillo mínimo, por suerte creo que mínimo, respecto de Adolfo y los 30, pero están subiendo. Y si esto sigue pacifista, pero a la vez haciéndose a veces otra vez un lenguaje inglés antiguo, el guapo del barrio, Merz con lenguaje de guerra fría, me parece que eso no ayuda. Yo insisto, yo no creo que Putin quiera la guerra con la OTAN de ninguna manera, pero la AfD tampoco quiere seguir la guerra rusa-ucraniana, no quiere que Alemania esté presente. Y está queriendo volver a una relación geopolítica que es más antigua, que es del siglo XVII o XIX, cuando es que prácticamente todos los zares rusos tienen sangre alemana. Hasta una emperatriz, la más famosa, alemana, no rusa. Entonces hay una relación que ahora algunos ven como modesta de los dos lados. Pero no sé si eso responde su pregunta. Sí, me quedó lo de Polonia. Eso. La enemistad de Polonia hacia Rusia. ¿Qué quiere especialista? Polonia, mi humilde opinión, porque hace unos días tuvimos un Zoom aquí con Tamara a propósito de Nicolás I. Yo te diría que, resumidamente, pues, para no hacerlo largo, pero algunos detalles dieron ellos, bocadillos, Juan Pablo II, gran rival de la Unión Soviética, gran rival. Hay quienes todavía hoy, ex jerarcas soviéticos, dicen la erosión empezó ahí, con el nombramiento, la fecha decisiva de octubre del 68, el nombramiento de Juan Pablo II. Creo que lo en uno de sus libros. No se olviden que los servicios secretos soviéticos fueron los grandes responsables de haber contratado a Mehmet Ali Akka para asesinar, así que algo, no es oficial esto, pero es lo que se dice. Lo que quiero decir es que, bueno, algunos rusos irónicamente dicen Polonia es la Rusia católica. ¿No? Pero bueno, volviendo a Nicolás I y demás, si vos lees la historia de la relación entre Polonia y Rusia, tenés la respuesta. O sea, un país tan pequeño como Polonia que le ha hecho frente al estilo del, como decía Pedro, de Finlandia, ¿no? Llamativamente, pero hay países muy pequeños que son muy bravos, para decirlo también en el idioma criollo en este caso, y Polonia lo es, y lo es sobre todo en términos de su religiosidad católica. No te olvides que ningún papa hizo
O sea, que la interna entre la Iglesia Ortodoxa rusa, 15 Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica, qué paradoja que hay tres grandes países católicos en el mundo, que son los europeos, España, Irlanda, Polonia, todos ellos muy pequeños, digamos, pero con una enorme religiosidad católica. Entonces, ahí la interna entre las dos iglesias es más feroz, mirá lo que voy a decir, que entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, ¿no? Esto es bastante paradójico. Así que me parece que tiene que ver con eso. Y el hecho, bueno, es geopolíticamente, esa es una opinión mía, no quiero agraviar a los alemanes ni a los polacos, pero me parece que también recorrí Polonia, me pareció una filial de Alemania, digamos. O sea, un país muy poco soberano, que hoy está colgado de Bruselas, digamos, y en ese sentido, igual que los alemanes, como dice Pedro, tienen culpa, entonces creen que la única posibilidad, igual que los bálticos, de consolidar su autoestima nacional es colgándose de Bruselas, colgándose de la OTAN y demás. Su otro es Rusia. Podría ser cualquier otro, digo el otro con mayúscula, ¿no? Como lo interpreta Foucault. Su razón de existir, digamos, es Rusia. Y por eso tanto en Polonia como en Rusia. De los tres bálticos y Polonia son los que más lobby hacen sobre los culposos alemanes, sobre los culposos americanos, sobre los culposos dinamarqueses, sobre el resto de la OTAN, digamos. Esta situación la radiografía vi en Hungría, que se da cuenta quién juega para quién, sobre todo en Europa del Este, como sea Alberto, y bueno, ahí tenés la respuesta. ¿Cuánto dura este fenómeno? Bueno, no sé. Cuando los polacos tal vez internamente decían que Rusia, bueno, no es la Rusia actual, digamos, no es la Rusia de Nicolás I, ni la de 1612, es un país que ni siquiera osa ni intenta invadirlos ni nada por eso. ¿Se podría decir que Polonia está jugando el papel de la pobre Polonia en 1939? Sí, a ver, por ahí los paralelismos entre los siglos, entre el siglo XX y el siglo XXI, juegan y no juegan, ¿no? A veces hay elementos semejantes, relativamente semejantes, pero no necesariamente, como dijeron ellos, las trayectorias van a ser exactamente iguales. Bueno, insisto, Alemania no es la Alemania Hitler, por más que AfD algún día tal vez conquista el poder, termina los votos. La Rusia Putin no es la Rusia de los Ares tampoco, a pesar de las similitudes, del conservadurismo moral y demás. Y la Polonia actual tampoco es me parece, totalmente la Polonia del 39. Es una Polonia democrática que está viviendo en estos últimos 30 años de experiencia democrática. Bueno, y además la sociedad está dividida, claramente. Una Polonia conservadora y demás, pero también una Polonia liberal. Bueno, habrá que ver cómo dirimen estas internas políticas. Ucrania la dirimó mal, claramente. O sea, independientemente del papel de irresponsabilidad de la Unión Europea, de los americanos, de los rusos y demás, en Ucrania vos tenés un problema político interno que los ucranianos no han podido resolver. Y por eso desencadenó la guerra civil que desencadenó y después también en la respuesta rusa. Acá los pueblos se tienen que hacer cargo de su propio problema, ¿cierto? Es fácil culpar a las grandes potencias de los errores propios, pero bueno, me parece que en ese sentido, por suerte, Polonia no llegó a ese extremo ucraniano, y creo que llega. Gracias. Hay un dato que por ahí me gustaría agregar en relación con tu primera parte de la pregunta. Sí, Alberto. Porque no conozco algún documento secreto
que nos pueda hacer pensar que Rusia podría hacer un reclamo sobre la Alemania del Este. Lo que sí conozco es que los principales documentos de Rusia, los tres principales documentos de Rusia, la Federación, que son el concepto de la política exterior de Rusia, la doctrina militar y la concepción de seguridad, no tocan este tema. Si lo tocan, se refieren a el peligro que implican alianzas políticas militares acercándose al territorio de Rusia. Y si dejan algo en claro en relación con territorios, es lo que se denomina el vecindario próximo de Rusia. O sea, Bielorrusia, Kaliningrado, que es un territorio ruso separado justamente por una lengua de territorios calientes, diría yo. Ucrania, como decía Brzezinski, le permite a Rusia ser un actor euroasiático, y Georgia, en el bajo vientre de Rusia. Sobre estos territorios, sí, Rusia dice sin ambages que son zonas rojas y son zonas de interés vital de Rusia, no nacional. De manera que esto nunca fue leído, evidentemente, por los europeos que se olvidaron de la geopolítica, y en alguna medida, no sé si no fue bien entendido por Estados Unidos en clave demócrata siempre. Porque siempre que hubo problemas con Rusia, los demócratas están en el poder y tienen una visión de Rusia de un Estado que tiene una geopolítica perpetua, es decir, no va a parar nunca, así como la Unión Soviética ideológicamente no paraba porque entendía que el mundo era una relación entre ellos y nosotros, y hasta que no desapareciera el ellos y todos fueran nosotros, no iba a parar. Occidente, en clave demócrata, piensa que Rusia no va a parar geopolíticamente. Esto es un error. Alemania, yo creo que es una de las víctimas de esta situación en Ucrania, porque salvo las dos guerras mundiales del siglo XX, Alemania y Rusia, el rol y la estepa, como decíamos, siempre han tenido buenas relaciones. ¿De acuerdo de Rampallo? Claro, ¿De 1922? claro, de 1922. Ahora antes de que se produjera la anexión o reincorporación de Crimea, la relación bilateral entre Alemania y Rusia era de 110.000 millones de euros. Hoy si llega a 50.000 o menos. Y la relación energética era de territorio a territorio. El sabotaje de los Nord Stream no fue causado por otros actores que no sean, esto está probado, por eso lo digo, occidentales. Posiblemente haya sido la inteligencia, posiblemente británica o noruega, con mano de obra ucraniana, que sabotaron el nada más y nada menos que el Nord Stream, que hacía independiente a los dos países. Y uno de los que más sufría esta independencia era Polonia. Por eso el ministro de Relaciones Exteriores, Sikorski, dijo que el pacto energético entre Rusia y Alemania era un nuevo Ribbentrop-Molotov. Un poco exagerado, ¿no? Pero esta es la idea que tiene Polonia, ¿no es cierto? De ser un actor al que se le ha, digamos, lateralizado energéticamente. Y si fuera por Polonia tendría 200.000 efectivos norteamericanos en su territorio, porque es el territorio más rusofóbico que existe. Porque le ha tocado, ¿no es cierto?, como los parientes, uno no los elige. A Polonia no, le tocó estar entre Rusia, Austria y Rusia, y no pudo elegir. Y a Ucrania peor todavía, ¿no es cierto? Yo creo que, no conozco si hay una cláusula, creo que no, sería tremenda, ¿no? ¿De qué? Una cláusula que diga lo que vos dijiste al principio. Sí, yo creo que sí. Bueno, sería bueno leerla, yo no la conozco. Se lo dijo Putin en vos. En Putin puede existir una nostalgia porque él estuvo mucho tiempo en Alemania, ¿no es cierto? Habla alemán. Tienen que Es estar de cierto. acuerdo los cuatro. Claro. No alcanza con Putin. ¿No? Por eso, No. bueno, no una nostalgia. Tienen que estar de acuerdo los demás. No, o una ironía. Aunque fuera posible eso. Sí, no, yo no creo. No, es muy difícil. Esto es como el matrimonio, nadie se va a nada. Putin maneja muy bien la ironía. Todo dice algo cierto. La ampliación de la OTAN fue contra Rusia, pero también contra Alemania. ¿Contra? Alemania. Claro, sí, porque lo que no quiere es la relación, el eje Berlín-Moscú. Ahí está. Ese es el tema. Y Polonia es un estado tapón, ficticio, creado del siglo pasado, como es Uruguay, Paraguay. Sí, Es un estado tapón. Fue el imperio alguna vez, ¿no? Coincido. En Polonia se deshace en 2 minutos. El problema de la enemistad, discúlpeme, y termino acá, discúlpeme, de Finlandia, ese es el tema muy llamativo. Discúlpeme,
supónete dos elementos. Uno que es clave, que cuando cayó la Unión Soviética, dijeron, bueno, los ex-estados soviéticos que estaban entre Rusia y Europa no tienen que estar ocupados por los lados, porque si no es una amenaza en la puerta de Ucrania. Entonces, cuando la OTAN avanzó, todos lo vimos en forma evidente sobre Ucrania. De hecho, había 450 laboratorios bacteriológicos para hacer la bacteriológica en Ucrania que se desmantelaron previamente a la invasión rusa. Pero, más allá de eso, había una planificación de llevar la OTAN hasta la frontera de Rusia. Y esa planificación se hizo durante un gobierno demócrata. La planificación se hizo durante el gobierno de Clinton. Hay documentación sobre eso. La presión de la OTAN fue con Clinton. Y después Biden fue la concreción de ese plan, estableciendo un montón de compañías en Ucrania para resolver, como bien dice él, el problema de la guerra interna que tenían ellos. Entonces, yo no soy un tipo que diría, Putin es el amor de mi vida. No, en absoluto, son cosas buenas, son cosas malas como todo el mundo. Pero los tanques estuvieron en la frontera un montón de tiempo y no avanzaban. ¿Por qué? Si el factor sorpresa es fundamental en el guerra. Los tipos estaban ahí avisando que iban a entrar. No entraban porque no les interesaba, hasta que se hizo inevitable. El Euromaidán, ¿quién lo organizó? Lo organizaron en grupos africanos. Sí. Grupos radicales europeos muy chiquitos, pero grupos radicales no participaban en una organización a nivel país como la europea. Y de hecho, vos tenés que no se respetó ninguna cláusula desde la rendición de Alemania entre Europa y la Federación Rusa. Minsk I establecía otra vez un Estado ruso de este lado, Europa de este lado, en el medio nada, ni Rusia ni OTAN, no se cumplió. A los 4 días de haberse firmado, empezaron a mover cambios. Entonces los rusos dijeron, no lo cumplieron. Minsk II fue exactamente igual. Cada vez que se hace un tratado, no digo que soy antiamericano, pero los muchachos no lo están cumpliendo y se llevan cargados a los europeos, que es donde todo ocurre. Y los europeos en realidad están teniendo cada vez menos influencia, un poco por lo que decías de la entrada de inmigrantes. Perdón, ¿cerrás una pregunta? Sí. No, que quería decir que es fundamental eso que dijo él, que no se respeta el espacio entre vos y yo, entonces obviamente nos estamos tratando la cara. Eso es fundamental. Y eso tiene que ver con lo que él habló de la geopolítica. Y lo otro, los demócratas son los que hacen bien. Reagan no. Hay tratados, pero también hay leyes no escritas de la geopolítica. Yo creo que la parte de la explicación de lo que ocurre en Ucrania tiene que ver con una falla en la política internacional, que es haber otorgado a un actor intermedio, no de los que cuentan, como decía Tucídides, intermedio importante, preferencias estratégicas. Europa, Occidente, con clave demócrata, le otorgó la preferencia estratégica de ir hacia la OTAN. El gobierno de Zelensky adoptó, yo lo denomino doctrina Zelensky, como camino único, descartando toda otra alternativa, ir hacia la OTAN. Esto generó la reacción de Rusia, como dice George Friedman, el director de Geopolitical Futures. Rusia, siempre que se acerque una potencia marítima a su frontera, va a reaccionar de la misma manera. No es un Estado que se siente fuerte. Su debilidad la lleva a reaccionar así, porque en el mapa pareciera que es. Pero esto ha sido siempre así. Rusia fue 2 veces invadida por Alemania en el siglo XX. De manera que una tercera vez, ya con una alianza, una contención en la propia frontera, iba a llevar a una reacción. De manera que esta para mí es la falla de la guerra, haber otorgado preferencias estratégicas. Existe la seguridad indivisible, no es una ley estricta, pero tiene que ser equilibrada. Si la
la OTAN dice que Rusia tiene que practicar un pluralismo geopolítico, también la OTAN debe practicar un pluralismo geopolítico y respetar la seguridad indivisible. ¿Qué significa? Que yo no puedo tener más seguridad para mí en detrimento de otro actor, porque esto va tratándose de Rusia, siempre va a generar la misma respuesta. Tengo la última pregunta. ¿Llegó? Sí. Está provocativo, ¿no? Sí. Te quería hacer una pregunta. ¿Por qué Ucrania es como que tiene tanta rusofobia en su política? Es como un nacionalismo extremo, por así decirlo. ¿Qué sería? ¿Por qué Ucrania tiene tanto rechazo a Rusia? ¿Por qué Ucrania sí? Bueno, en gran medida porque la historia de todo este país ha sido de choque contra Rusia, ¿no? Ucrania prácticamente no es un estado unificado. Ucrania tiene un sector occidental, un sector intermedio y finalmente un sector habitado por rusos o descendientes de Rusia, ¿no es cierto? Y desde que apareció Ucrania en el mapa, en 1921, siempre hubo una lucha, acuérdese lo que pasó durante la marcha hacia el este de Alemania, por el apoyo que tuvo el ejército alemán en Ucrania fue enorme, ¿no es cierto? Hay un rechazo, yo diría, protohistórico. El problema es que hay países en el mundo que tienen que tener una deferencia geopolítica. Alguien citó Finlandia. Finlandia ha vivido después de la Segunda Guerra Mundial en pacífico desacuerdo, diría, con Rusia y nunca dejó de ser soberano. Ahora, como consecuencia de este desarreglo geopolítico, hoy Finlandia está en la OTAN y la frontera de la OTAN se extendió miles de kilómetros y ahí tenemos una de las zonas más calientes del mundo, porque el grado de acumulación militar es enorme. Hay una situación relativa con el origen de Ucrania, que también es dudoso. ¿Cuál es Ucrania? Rusia nació de Kiev o tuvo un camino independiente posterior. Bueno, los ucranianos dicen que Rusia nació de Kiev, ¿no es cierto? Pero la diferencia geopolítica yo creo que le ha metido en un problema a Ucrania y ha desafiado a Rusia con intentar ir hacia la OTAN, ¿no es cierto? De manera que, repito, hay países en el mundo que no tienen constreñida su soberanía, simplemente tienen que preguntarse qué pasaría con este actor vecino si yo tomo esta decisión. Bueno, eso significa deferencia geopolítica y Ucrania no lo ha hecho, la mayor parte de este siglo no lo ha hecho, pero no está sola Ucrania. Ucrania ha sido estimulada por un factor externo que ha sido Occidente. Y por ejemplo la reunión de Bucarest en 2008 deja establecido el año estratégico para mí, porque pasaron varias cosas ese año, que próximamente se iba a habilitar el ingreso de Ucrania y Georgia a la OTAN. Bueno, ahora la responsabilidad, yo siempre digo que acá hay 4 responsables en esta guerra. Rusia obviamente, desde el derecho internacional no se puede, la fuerza está prohibida, la Carta de Naciones Unidas prohíbe la guerra, pero después está Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos. Estos son los 4 responsables. Y Europa, si se precia que es una potencia institucional, yo siempre digo que la historia no respalda la existencia de potencias institucionales. Las potencias son potencias completas o no lo son. No hay jardines en el mundo, ¿no es cierto? Existen junglas, tampoco el mundo es una urbe sin semáforos. Pero Europa, si es una potencia institucional y en algunos capitales se consideran que así, el mundo tiene que ser como Europa, debería tener como activo principal la diplomacia. Y la diplomacia no estuvo presente para disuadir a Ucrania de esta idea que la metía en una situación sin salida. Tenía que haber disuadido a Ucrania de desconectar esta doctrina Zelensky, yo la denomino Zelensky, ¿no? Y
se hubiera evitado esta guerra, pero evidentemente, posiblemente en términos de políticas de poder, hubo lo que se denomina la trampa y el sangrado. Yo creo que algo se pensó en relación con esto porque para llevar a Rusia al terreno donde se desangre, que es lo que está pasando hace 4 años, ¿no es cierto? Y también se vea cuál es el alcance militar de Rusia, porque Rusia está en una guerra directa con Ucrania, pero en una guerra del sector estratégico con la OTAN. Y podría agravarse esto, porque yo siempre lo digo, y esto es una advertencia. Si Ucrania es derrotada en esta guerra, no solamente Ucrania es derrotada en esta guerra, es la OTAN derrotada en esta guerra. Entonces la pregunta es, ¿va a digerir, va a aceptar esto la OTAN realmente? Este es el gran problema de la guerra, cómo salir de ella. No, quería hacer, no sé si... Una pregunta quería... dame una salida. El tema de la Unión Europea y el boicot que le hicieron con el tema del gas es Estados Unidos, porque Alemania desarrolla toda su industria gracias al gas de la Unión Soviética, eso hay que reconocerlo. Ahora, en ese recurso estratégico Alemania tiene grandes problemas, el resto de Europa también tiene grandes problemas, y ya no creo que en un futuro no muy lejano vea como enemigo a Rusia, sino a Estados Unidos, al Reino Unido y por ahí también al sionismo que anda dando vuelta. Creo que es una opinión para, no sé si para compartir o alguien de la mesa tiene una opinión contraria. ¿Cuál es mi pregunta? Fíjate, si quieren decir algo, comentarios. Bueno, yo creo que aquí hubo para mí una acción deliberada de separar a Europa de Rusia, porque estaban creciendo los vínculos, particularmente energéticos, y no nos olvidemos que Estados Unidos pasó a ser una potencia mayor en materia de exportación de hidrocarburos y particularmente de gas licuado. Y Europa está adecuando sus puertos hoy para recibir el gas licuado, teniendo el gas a 1000 kilómetros de Sí, yo creo que hubo aquí una acción deliberada, pero no solamente desde el punto de vista del gas. No, está bien. Digamos, yo creo que la salvación que va a tener en este desmantelamiento del Estado de Bienestar Europeo y del PBI, de la caída que tiene la Unión Europea, va a ser volver a acercarse a los BRICS o a Rusia. Una opinión que tengo, ¿no? Porque Estados Unidos los está bloqueando y los está tratando, digamos, de dominar totalmente económicamente. Cosa que antes de la caída del muro de Berlín, Europa era otra cosa. Y fíjese, cayó el muro de Berlín y están peor. Europa este paso va a ser solamente un destino turístico. Bueno. Porque no tiene geopolítica, y yo no concibo el mundo con actores que no tengan geopolítica o tengan un pensamiento antigeopolítico, ¿cierto? Que es lo que tiene Europa. Europa necesita desaprender o agregar a su institucionalismo el pensamiento geopolítico, pero con el propósito de pensar por sí mismo el mundo. Porque Europa se estuvo muy en la zona de confort de Estados Unidos cuando terminó la Guerra Fría, ni siquiera salió cuando todavía existían líderes importantes como Kohl, como Chirac. Para mí Chirac es uno de los últimos líderes. Hay una falta de liderazgo en Europa, que obviamente biológicamente no vivieron periodos de confrontación y entienden el mundo en clave institucional. Antes del 2014, los libros de defensa de Europa prácticamente no hablaban de ningún conflicto en el territorio de Europa, habiendo tenido en el sur de Europa hacía pocos años el conflicto en Yugoslavia, y tenían la posibilidad de cómo podían evolucionar la situación con Rusia. Los libros de defensa eliminaban los conflictos interestatales de Europa. No quiero abusar. Antes de tu última pregunta, me quedé muy enganchado con el tema religioso y un poco la pregunta a los tres, a ver qué opinan. Una pregunta un poco incómoda, pero bueno, vivimos un siglo de fuerte racionalidad, ¿no? Incluyendo el socialismo que se autoproclamaba científico. Hasta hace unos días, unas semanas atrás, no sé si vieron el diálogo entre off the record, entre Putin y Xi Jinping sobre la inmortalidad, ¿no? Un siglo de racionalidad extrema, de
desde Nietzsche, Freud, Camus, Sartre, bueno, todos, sobre todo filósofos franceses, existencialistas, alemanes. Cayó el muro, la religión aparentemente tuvo bastante que ver, porque Pedro omitiste el ejemplo de los pastores luteranos, las protestas civiles en Alemania empezaron en la iglesia, ¿no? Solamente en un país ateo y demás. Ahora vivimos un fervor religioso en todo el mundo, porque el problema no son solamente los islámicos. En Occidente, en Estados Unidos, tenemos un vicepresidente que hace gala de su catolicismo súper extremo, es un tipo de Lopudé, bueno, con todo respeto a Lopudé. Los evangelistas, Brasil, con los gemelos, una noticia que leía chequeando el 89. Collor de Mello ascendió al poder en Brasil, después se llevó un juicio político con el apoyo del evangelismo. Una institución muy vieja en Brasil, penetró muy fuertemente en Argentina y en casi toda América Latina, ganándole terreno a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica penetró en lugares donde nadie imaginaba que iba a penetrar. Es decir, hay un fervor religioso, un regreso a la fe, como pocos momentos de la historia. Entonces la pregunta es, el regreso a la fe, o como dicen algunos, la revancha de Dios, hace que este mundo sea, piénsenla bien, obviamente tiene sus minutos. Yo no tengo la respuesta, por eso te tiro el palo de ustedes. Hace que este mundo sea más peligroso, más incierto, en términos un poco de Alberto, o, bueno, es una etapa más de la historia de la humanidad, que se sabe cuándo termine, y volverá la etapa de la sensatez racional, del debate racional, porque esto ha complicado mucho a la política también, ¿no? Pero que los políticos no debaten nada, son todos factores evangélicos, Ahí está. Son todos gritones, motivadores, me parece bárbaro, pero bueno, los votos en nuestras épocas de jóvenes, digamos, bueno, eran otro tipo, eran más racional, extrema derecha, extrema izquierda, Discusión ideológica. liberal, más. Ahora todo, ¿qué sos vos? ¿Qué soy yo? Bueno, todas cuestiones identitarias, ¿no? Entonces, vamos hacia un mundo más peligroso, más incierto, por culpa de arriba o de la creencia del de arriba, cada uno en su fe, ¿no es cierto? O realmente, bueno, no hay que prestarle tanta atención a eso, volverá a la época de la sensatez, entre comillas, o bueno, ¿qué les parece? Perdón, Marcelo, ¿podría agregarle una pregunta a lo que acabas de decir? Sí. Porque lo estaba pensando hace rato, pero ¿se podría plantear una geopolítica de la religión? ¿Se podría plantear que algunas religiones, como los protestantes justamente que mencionaste, tienen una forma económica real de construcción de economía y geopolítica en el mundo? Porque yo la veo de esa manera. Incluso están planteando ahora con respecto al sionismo presente si no está pasando lo mismo, si no hay un cambio de lo que dice la religión real con respecto a una geopolítica que necesita un respaldo para manifestarse y tomar el territorio. Eso es, lo digo muy, muy brevemente, pero bueno, es lo que quería decirles. El que quiera. No tiene nada que ver. No, pobre. Son todas construcciones humanas. Sí, son estoy totalmente de acuerdo. La religión es una construcción humana. Estoy totalmente de acuerdo. Religar el hombre con... ¿Cómo religar? Pero es No, humana. es humana. Es humana totalmente. El problema sigue siendo la humanidad. Siempre. Los hombres. Y el problema sigue siendo el poder. ¿Cierto? Ah, Porque si nosotros vamos a Medio Oriente, por ejemplo, Bien. la idea que existe en Israel después de la guerra de los 6 días, la década del 60, Sí, a partir de la cual Israel tomó los territorios, cierto. modificó un poco el patrón de conducta, de pensamiento religioso en Israel. A partir de entonces, Israel consideró que no tenía por qué devolver territorios, Ahí está. porque los territorios de Israel, según los más
más profundos pensadores, no del Estado de Israel, sino del pueblo de Israel, los llevaba a que dominaran toda su región. Y eso se está viendo hoy. Sí. Lo he dicho en otras conferencias, que lo que pasa con Palestina hoy, Palestina nadie lo defiende porque Palestina no tiene ni recursos ni poder. Claro. Y algunos estados árabes tampoco lo tienen. Es cierto que lo que ha venido pasando ha alejado, por ejemplo, a la posibilidad de que una firma inminente de reconocimiento entre Arabia Saudita, por ejemplo, e Israel. Pero Israel finalmente ha logrado lo que está logrando, lo que sostienen sus más profundos funcionarios teocráticos, Claro. ¿no? Que siguen Está bien. cumpliendo funciones importantes y que no estuvieron de acuerdo en los acuerdos recientes entre Hamas y el Estado de Israel, ¿no es cierto? Ajá. Como ministro de Finanzas, que ahora no oculta mucho, pero si uno lee los escritos del ministro de Finanzas israelí antes, 6 años atrás, plantearon prácticamente que Gaza debía ser territorio de Israel y Cisjordania debía ser territorio de Israel, Sí. porque eran territorios del pueblo de Israel, no del Estado de la década del 40 que fue creado a fines de la década del 40, ¿cierto? O sea que es una cuestión de poder. Israel lo hace porque tiene poder, pero Sí. también hay una cuestión de religiosa, o sea, Eso religión es. y poder. Exacto, las dos cosas. Coincido con Eduardo que, Sí. que Dios es bueno, nosotros somos el problema. Sí, Entonces, los gerenciadores de la fe son los esto problemáticos. se puede aplicar en otros territorios, como en África, por ejemplo. Sí, estoy de En acuerdo. África hay una realidad silenciosa que Ah, aparece por ahí en Sí. en algunas noticias, porque el territorio de África no pareciera que no tiene el valor geopolítico de otros territorios, ¿no es cierto? Pero lo que pasa en Nigeria, en Sudán, por ejemplo, Sí. luchas religiosas, pero en serio, ¿no? Pero tremendo, sí, sí. Son los genocidios. Sí. Ruanda, pues, ¿no? Atrás, También. de los lagos, de los grandes lagos de África. Y después lo que planteó, yo creo con absoluta claridad, Eduardo Campbell, ¿no es cierto? Europa no. Cierto. Europa tiene algunos países más que otros, bueno, ¿no? El caballo de Troya adentro. Claro, claro. ¿Qué pasa Lo eso? plantea muy bien el francés Paul Colbert en una novela que se llama Sumisión, ¿no es cierto? Bien. Que casi con exactitud recomiendo esta novela. Es una novela, pero él dice, por ejemplo, fue escrita hace más de 10 años. Pero él decía que en 2022 Francia iba a tener un presidente musulmán. Y lo Es primero que cierto. iba a hacer es ocuparse de la educación. O sea, el ministro de Educación musulmán, y ahí comenzaba todo el cambio, ¿no es cierto?, de Europa. Es interesante la novela, que tiene mucho de realidad. Claro, una novela política. Y el que Bien. escribe, el autor principal de la novela, se va transformando en un francés. Se va transformando y termina siendo musulmán. Ah, Sí. Entonces, en todo el mundo están estas cuestiones. En el Estados Unidos de Trump también creo que hay una cuestión Sí. religiosa muy fuerte, porque Exacto. Trump, con toda esta parafernalia que tiene, él considera, y algunos de sus funcionarios directamente casi, que en Estados Unidos reside Dios. O sea, es una mirada fundamentalista. Pero mal, totalmente, Mejor sí. dicho, no Dios, el bien. Que en el mundo está el Sí. mal. claro. Esta era la idea mesiánica de los padres fundadores. Es totalmente mesiánica, es cierto. Bueno, en Rusia ocurre, yo diría, un fortalecimiento, porque para mí Putin es un líder con más componentes zaros que soviéticos. Es un líder conservador, patriota, abreva de concepciones de zares del siglo XIX, como Nicolás I, por ejemplo, ¿no?, que ponía la ortodoxia al frente. China desarrolla una proyección de poder en el que hay valores confucianos, fundamentalmente, Sí. que les permiten a China ir ganando territorios sin batallas, ¿no es cierto? Exacto. Por ejemplo, con esta creación de la
Franja de la Ruta. La ruta de la seda. La iniciativa de la Franja de la Ruta, que Sí. es una nueva configuración geopolítica en el mundo, Sí. distinta a la de McKean, de Spigman, está de alguna manera quitándole la posibilidad de conflicto con Estados Unidos en otro territorio, puesto que en el Asia Central, desde Sí. China, Europa, no está Estados Unidos. Podría llevar adelante políticas para desestabilizar esto, ¿no es cierto? Pero Sí. China no ofrece un conflicto directo frente a su principal competidor y trata de desilusionarlo y con el tiempo debilitarlo. Cierto. Y esto viene de 5.000 años de historia donde Confucio está presente, ¿no es cierto? No sé si respondí en algo. Creo que en bastante forma. Me quedé pensando en Ho Chi Minh, me fui a Vietnam por la me quedé en ese tipo de pensamiento, en esa proyección a largo tiempo, sin enfrentar directamente hasta que sea necesario, ir buscando las maneras. Yo me metí en un tema que Es de acá de del... profundo conocimiento. Sí, global. sí, es cierto, pero no, pero muy bien, muchas gracias. Bueno, ya casi son las 19. Vamos cerrando. Le agradezco al disertante Por favor. por la gran sesión hoy. Así que bueno, y obviamente a ustedes también. Espero que les haya gustado. Muchísimo. Y bueno, esperemos tal vez el año que viene repetirlo. ¿Por qué no? Así que bueno, gracias por la asistencia. Un libro. ¿Eh? Un libro acá. Ah, bueno. Justo uno de mis alumnos ayer dijo incluso, estoy leyendo un libro de Marcelo Montes, que escribió tu apellido.